Capítulo 21 de Segunda de Samuel, la venganza de los Gabaonitas. Espero que este comentario sea de grande bendición para tu vida. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y esto viene a recordarnos que en el tiempo de Abraham hubo hambre, en el tiempo de Isaac tuvo hambre, en el tiempo de David hubo hambre. O sea, estos ejemplos derriban esa teología de que el creyente siempre debe de tener. No, va a carecer. Y no es un pecado de Dios necesariamente el que tú estés para que carezcas. Entonces, siempre la necesidad nos va a llevar a buscar a Dios. Y aunque en Canaán es una tierra donde fluye leche y miel, también hay escasez por el pecado que el pueblo pueda cometer. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. O sea, David dijo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué no te gustó? ¿Por qué estamos en escasez? ¿Por qué no ha llovido? ¿Por qué está pasando este tipo de cosas? Y le dijo, es porque Saúl rompió esa casa de sangre, o sea, ese linaje terrible, rompió un pacto que ustedes hicieron con los de Gabaón. Entonces, él empezó a tratarlos mal. Entonces, cuando David busca el favor para saber qué había pasado, pues Dios le responde, ¿no? Y entonces hay que buscar ahora la manera de eliminar ese mal. Entonces, el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Entonces, los Gabaonitas, pues no eran hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, los cuales habían hecho un pacto allá en el libro de Josué cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ¿no? Pero Dios no olvida los pactos. Entonces, David los llama para arreglar esa situación, ya que los celos de Saúl pues lo habían cegado y no quiso respetar los tratos. Dijo pues David a los de Gabaón, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? O sea, ¿cómo puedo recompensar el daño? ¿Cómo puedo estar bien con ustedes? ¿Cómo puedo resarcir? O sea, ¿cómo podemos estar en paz para honrar a Dios y la palabra que les dimos? Todos los Gabaonitas le respondieron, no, nosotros no tenemos pleito, no queremos oro, no queremos plata con Saúl y con su casa, no queremos que muera nadie de Israel. Les dijo, lo que vosotros me digan voy a hacer. O sea, no se miraban aprovechados, tampoco que querían el mal para Israel, pero David les insistió porque Dios les había dicho y lo que David quería era que estuviera bien el pueblo. Entonces era arreglándose con ellos. Entonces ellos le dijeron, de aquel que nos destruyó, o sea, de Saúl, del que maquinó, del que armó un plan, del que preparó cosas contra nosotros, danos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová, aquí en Gaba de Saúl. Entonces dijo David, yo se los voy a dar. O sea, ellos lo que querían era sangre por sangre. Ellos lo que querían era esa ley del talión donde solamente queremos que a los que afectaron, a la gente que maltrataron, pues como respuesta de la venganza necesitamos darles una respuesta a nuestra gente. Entonces David accedió porque él sabía que la mano de Dios estaba en todo esto. Entonces ellos pedían eso. Y David entonces le da estos 7 varones. Le da 7 varones. Dénsenos 7 varones de sus hijos, dice, para que los ahorquemos. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que había hecho él con Jonatán. Pero tomó 2 hijos de Rispa, que era hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl. Tomó a 2. Y a 5 hijos de Mical, ¿no? Entonces ella tomó a 5 personas. Perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, los cuales ella había tenido con Saúl, a Armón y a Mefiboset, que se llamaba igual, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, que había tenido con Adriel, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. O sea, tomaron hijos de Saúl con su concubina Rispa, y los hijos de Mical fueron entregados como sacrificio de aquella horrenda cosa, como venganza para la sangre que ellos habían derramado. Entonces Rispa, verso 10, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. O sea, se fue a acampar ahí donde ahorcaron a sus hijos. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo
se posase sobre ellos de día ni fiera de noche. O sea, la mamá de estos hombres que fueron sacrificados se fue a acampar ahí donde estaban los cuerpos muertos de sus hijos, ya que no iban a ser enterrados, porque eran malditos, o sea, habían sido enjuiciados por lo que Saúl había hecho con los de Gabaón. Entonces, ellos estaban ahí como ejemplo, como testimonio de lo que le pasaba a alguien que rompió un pacto con Dios. Eran dejados ahí hasta que las bestias del campo iban y los devoraban. Entonces, lo que hizo esta mujer es que los ahuyentaba para preservar los cuerpos y así que fueran enterrados de una manera digna. Sabemos cómo esta madre, aún de muerto, seguía cuidando a sus hijos, ¿no? O sea, los cuerpos de sus hijos, ese amor de madre. Y aquí es donde podemos ver que una madre siempre debe ver por sus hijos. Y nosotros aplicándolo, ¿cuántas veces los hijos de los cristianos están espiritualmente muertos? Muertos, y no hay un padre y una madre que haga lo que haga Rispa, de acampar para velar por sus hijos, es decir, ayuno, oración, guerra, testimonio, servicio, trabajo, para que sus hijos realmente lleguen al camino de Dios. A veces los papás, las mamás de estos muchachos que no quieren nada con Dios, que están muertos espiritualmente, también ellos, bien chismosos, bien criticones, bien peleoneros, no acampan, es decir, habitan sirviendo a Dios para que sus hijos tengan una oportunidad. ¿Y cuántos jóvenes espiritualmente muertos van a una iglesia, ejercen un ministerio, pero están espiritualmente muertos? ¿Cuántos? Y esta mujer entonces iba a estar ahí a hacer su trabajo hasta que, dice la Biblia, hasta que lloviera, porque era como la respuesta de Dios, decir, ok, ya acepté el sacrificio de la venganza, de la sangre que derramó Saúl, entonces voy a traer bendición. Y ahí estaba, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sabemos es que esta mujer toda su vida la cambió, dejó quizás su comodidad, su casa, dejó todo lo que ella tenía que hacer para ir a velar a sus hijos muchos días, ahuyentar las aves, que no se los terminaran de tragar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como padres, velar por nuestros hijos, que las aves, que el diablo, que el enemigo no se los traguen, sino que despierten, que resuciten espiritualmente. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja. O sea, llamó la atención del rey lo que hizo esta mujer. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, llamar la atención de nuestro rey eterno. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galat que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando mataron a Saúl. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también lo de los horcados, los huesos, miren, y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto, o sea, de una manera como Dios honró a esta mujer por su esfuerzo, por su trabajo. Dios la bendijo, o sea, por ver ese amor de madre tan terrible que pasa con nuestros hijos. Entonces tocó el corazón de Dios. O sea, el rey supo lo que esta mujer hizo, entonces por ella tuvo misericordia y honró los restos. Entonces llamar la atención del rey es lo que debe estar en nuestra mente. Llamar la atención con nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro sacrificio por nuestros hijos, por los que están muertos espiritualmente. Y de ahí entonces lo honraron. Entonces Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces ya llegó la lluvia, sanó la tierra, Dios los bendijo y Dios los ayudó entonces a seguir adelante. Esto es lo que nosotros debemos de ver, que nuestros hijos van a pasar por momentos difíciles, duros, por situaciones terribles, pero el sacrificio que hagamos los padres va a ser vital para que nuestros hijos tengan una oportunidad de servirle a Dios. Entonces, si nosotros tenemos estas necesidades de familiares que no honran a Dios, que no nos sirven, entonces tenemos que hacer lo que hizo esta mujer Rispa, es armar un campamento en ese sentido espiritual nosotros, pedirle a Dios, vivir en duelo, vivir en luto en ese sentido hasta que nuestros hijos resuciten espiritualmente y le den la gloria y la honra a Dios. Esta mujer, aún muertos sus hijos, dio su vida por ellos, aún muertos. ¿Qué podremos hacer tú y yo? Que nuestros hijos todavía están vivos físicamente, pero que necesitan despertar espiritualmente.
Mi deseo es que Dios te bendiga. Si tú sabes que alguien necesita esta palabra, compártele este video.